para hablar de este informe por el segundo año de Andrés Manuel López Obrador, le agradezco infinita y profundamente a nuestro consentido, al consentido de al Chile, a mi querido profesor Jesús López Armejo. ¿Cómo estás, mi querido Hola, profesor? mi querida Meme, muy buenas noches. Oye, ya no sé si fue albur eso de que soy consentido del Chile, pero No iba con eso, pero pues, bien, ¿quién soy yo? Cada quien. Meme. Oh, no, ya, pero póngase serio, ya. A ver, escuchaba el análisis que hacías en Sin Censura con Vicente despuesito del informe de este segundo año y quiero preguntarte y profundizar mucho más en el tema. Lo que empezaba diciendo, este informe es como un resumen ejecutivo de las últimas 500 mañaneras. Es como el resumen ejecutivo de estos informes diarios. Yo lo celebro. Y la oposición hoy sale a decir que no ha hecho absolutamente nada. Es la misma oposición que pide a este Andrés Manuel López Obrador, que felicita a Biden. Es la misma oposición que se quejó cuando se le dio asilo a Evo. Es la misma oposición que dice que nos está yendo muy mal. Es la misma oposición que prácticamente si se hace una cosa está mal y si se hace otra también. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que ya estamos viendo, las reacciones de esta oposición, lo que el presidente informa en este día? ¿Esperabas algo distinto a lo que dijo? Mira, no esperaba algo distinto a lo que dijo el presidente, pero tampoco esperaba nada distinto a lo que dijo la oposición, porque finalmente la oposición está jugando al 2021. Quieren desbancar, y esto lo hemos visto desde los intentos del Frena, desde los intentos de la BOA, desde los intentos del tumor, que además hasta para eso son lentos en la oposición y son desarticulados y hasta para eso les falta creatividad. Con estos apodos, con estas siglas, francamente dan risa y dan pena, ¿no? Prácticamente. Y luego, bueno, ya ahora vemos lo del Sí por México, que es un plagio de un sí Pinochet de Chile, del Chile autoritario, allá de los años 80, que dices, bueno, ni siquiera para inventarse una idea original son buenos. Y algo positivo hay de eso, querida Meme. Lo positivo es que a la gente nos queda claro que no han entendido por qué perdieron en 2018, que no han entendido por qué de ser gobierno se convirtieron en una caricatura de lo que eran antes. Y tampoco han entendido que a pesar de que se gastan o se gastaron, bueno, ahora lo siguen haciendo desde los estados, carretonadas de dinero para mejorar su imagen, no han entendido que sin obras que respalden esto, no pueden salir adelante, ni así se gasten todas las carretonadas de dinero. Mira, sin ir muy lejos, hoy en Jalisco, el mitómano, manipulador, bipolar, autoritario, fascista de Enrique Alfaro, y me faltan más adjetivos, cerró la Plaza de la Libertad, que está afuerita del Teatro Degollado, que es el mero centro histórico de Guadalajara, Jalisco, para que Broso y Loret de Mola, que andaban con guaruras y que andaban con camionetonas puestas por el gobierno del estado de Jalisco, fueran a grabar ahí un segmento de lo que saben hacer. Es mentir, manipular y fantochar. Eso le va a costar al gobierno del estado de Jalisco, eso le está costando a la gente, de lo que este señor, en aras de intentar una candidatura, de armar una candidatura, y que por eso tiene esta cuestión confrontativa con AMLO, al ver que hay un vacío legítimo, que hay un vacío de liderazgo en los diferentes segmentos de la oposición, Enrique Alfaro intenta llenarlo, pero es un niño berrinchudo, caprichudo y mentiroso y malagradecido además con AMLO, al quererse poner con Sansón a los trancazos en el terreno de la legitimidad, pagándole millones de pesos a Enrique Krause en letras libres para que hable bien de su gobierno, de ese gallardo liberal que se enfrenta desde Jalisco a los sótanos del poder. Nótese mi sarcasmo, como dice el clásico. Y por otro lado,
pues ahora recurriendo a gente súper desprestigiada, y ahí donde dices, meme, pero qué necesidad, súper desprestigiada, como Loret de Mola, como Broso, que francamente están sumamente desprestigiados y que no levantan rating más que pagando también ellos, que es como Latinos se ha venido levantando. Entonces, tú me dices, yo no esperaba gran cosa de lo que AMLO dijo hoy en el resumen ejecutivo, efectivamente bien lo señalas, pero tampoco se esperaba mucho de la oposición, es decir, la oposición jugando a lo mismo, y AMLO está bien, ¿por qué? Porque cuando, si me permites simplificarlo, meme, sin que parezca caricatura, pero lo simplifico para darle un rigor muy serio y que la gente que nos esté escuchando se sintonice con nosotros y entienda por dónde va la lógica del comentario. En un partido de fútbol, cuando hay dos equipos, el que va ganando intenta traer la pelota a su cancha y sigue jugando porque mientras el tiempo transcurre, mientras sigue con el marcador 7-3, pues a él le conviene que vaya por ahí. Pero los que no han entendido que mientras sigan por ahí sin cambiar de estrategias, sin articular un buen discurso que se respalde en hechos con los gobiernos de los estados, mientras la alianza desfederalista y anticonstitucional, digo, federalista, de los 10 gobernadores o 10 gobernadrones, sigan saqueando las arcas de sus estados para intentar comprar los medios locales, seguirlos maiceando, pues no, meme, no, porque no muestran algo diferente a lo que hizo que la gente los despreciara en el año 2018. Y mira, otro actor que no entiende que su desprestigio es directamente proporcional a la estrategia que utilizó en 2018 es el Ricky Riquín Canallín, que sale a hablar pestes del gobierno federal de la misma manera robotizada, con el mismo desprestigio y con la misma falta de honestidad que lo caracterizó en las elecciones del 2018 y que lo pasaron al basurero de la historia, pero siguen haciendo las mismas cosas. Entonces, AMLO bien, porque eso es lo que le da más legitimidad y lo apalanca ante la gente. La oposición mal, porque al hacer lo mismo, siguen en el despeñadero, meme. Esa es mi opinión, no sé tú qué piensas al respecto. Ahí, vaya, creo que no estamos tan equivocados cuando decimos que la oposición quiere vendernos algo nuevo haciendo lo mismo de siempre. Y volvemos a nosotros, ahora sí que volvemos a lo mismo de siempre, cuando analizamos y decimos, bueno, ¿cómo quieren conquistar o reconquistar los corazones de aquellos electores que perdieron por sus errores si hacen exactamente lo mismo? Yo hoy he escuchado a gente que dice, yo no voté por Andrés Manuel López Obrador, pero hoy creo en él porque me comprobó que no nada más era el verbo, que no era la promesa, me comprobó que no estábamos en una amenaza. Me sorprende todavía escuchar este discurso de que México va a terminar como Venezuela. Me preocupa que seguimos escuchando el discurso de que México o Andrés Manuel comunista y que no conocen y no saben la diferencia ni entre comunismo, ni socialismo, ni populismo y que prácticamente todas están mal. Pero cuando les mencionas a un Obama y dices, bueno, es que el propio Obama dijo en algún momento que era populista, ellos lo toman como bien, pero cuando ven a un Andrés Manuel López Obrador, no, es que es una política populista y entonces después es comunista y después es socialista y veo que seguimos con los mismos discursos que hoy sabemos que fueron pagados, que fueron campañas pagadas para desprestigiar a esta administración. El temor sigue siendo de al menos este grupo y siguen existiendo estas fake news de que el presidente va a quitar la propiedad privada, ¿no? Que va prácticamente a expropiar las casas de todos. Y te lo saco a tema porque hoy veo y comparto lo que publica el Frena, ¿no? Esta oposición que yo no sé cómo llamarla, pero esta oposición del lado de Gilberto Lozano optó por tener esta gran idea de ni un peso de mi bolsa para AMLO, cero, lo están logrando. Rescato la publicación y ve a lo que te decía. Evita intermediarios para dar a quien lo necesitas. Un intermediario como dictadura chavista es perder tu dinero. Que den dinero impuestos los que aprueban a AMLO y si no, vale, no generes ni un centavo en impuestos. Abres el documento y entonces me encuentro con este escenario que yo no sé
si les explicas tú, les explico yo, o mejor ahí los dejamos a ver cómo les funciona, porque dentro de sus ideas dicen que lo justo es dar el dinero directo a quien lo necesita sin pasar por intermediarios como el gobierno chavista castrista. Y yo digo, bueno, creo que uno de los principales atributos de esta administración es buscar la forma de darle el dinero de forma directa a la gente, que es algo que rescata Andrés Manuel López Obrador con los proyectos del bienestar. Luego dicen acá que están protegiendo sus ahorros usando criptomonedas. Otros dicen que siguen con las criptomonedas. Otra persona dice, ya saqué lo que pude de mi Afore por si acaso esta dictadura confisca el dinero. Luego acá dicen, esta etapa de frena es muy simple, trueque, efectivo, criptomonedas, fideicomisos, comprar sin IVA a la tiendita y queda en cada uno la responsabilidad de evitar dar dinero a estas ratas. Luego dicen, pagas impuestos por flojo, yo ya no estoy esclavizado a este nefasto gobierno, yo tengo mi cooperativa y saqué mi empresita del demonio del SAT. Yo mira, no sé ni por dónde entrarle, pero ellos, esta oposición, que está pero tan preocupada por lo que van a decir de nosotros en el exterior, ¿no tendrá pena de si alguien lee esto, lo que vayan a decir de ellos? Pues mira, al parecer no, meme, porque finalmente han hecho de un protagonismo mal entendido, y ese sí, populista, negativo, sensacionalista, amarillista, cínico, vulgar, además, haciendo apología del odio, haciendo apología de la violencia, haciendo apología del asesinato, del magnicidio. Oye, eso que salió a decir este señor deschavetado, al que le falta no un tornillo, sino varios, de que ya tiene bien ubicadas las casas del presidente y que tiene contratado un fideicomiso para un comando de élite para darlo de baja en caso de que atenten contra él o contra su familia. Oye, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se está tardando en hacer algo que el marco legal le permita para evitar que la apología del delito que está llevando a cabo este grupo de Frena, pues tenga sus consecuencias, porque no puede ser que, y eso sí lo critico, en esta administración, sí a todo lo que dijo el presidente estoy de acuerdo. Sí le faltan 90, sí le faltan 3 de 100 compromisos cumplidos en campaña, es verdad. Sí, yo le creo más a su 71% de apoyo de la gente con sus datos, yo se lo creo más, porque lo veo también todos los días en los diferentes círculos sociales en los que me muevo, con los que convivo, y sí hay mucha aceptación al presidente. Algo que no le creo o que no se lo firmo en blanco, meme, eso sí, fue esto último que dijo, de que en la práctica no hay fueros ni privilegios, porque eso es mentira. Sí hay fueros todavía y sí hay privilegios todavía. Y también eso de que no se permite la impunidad. Mira, los grupos del crimen organizado siguen actuando a sus anchas. Los que van a marchar a hacer vandalismo al Zócalo, diferentes tipos de grupos, no solamente voy a encasillar a uno, eso queda impune. Eso se tiene que combatir. Y entre esos grupos que van a hacer desmanes al Zócalo de la ciudad, y quiero referir a Frena también. Es decir, se vale manifestarse, se vale hacer escándalo, se vale hacer ruido, pero no puedes hacer, como dice el presidente, algo fuera o al margen de la ley. Entonces, cuando el presidente dice no se permite la impunidad, creo que ahí sí nos quiere ver la cara, o ahí sí se le van las cabras al monte, o ahí sí yo no estoy de acuerdo. Con todo y que yo soy pro AMLO, me parece que sí sigue habiendo impunidad, y por eso hay incentivo para que los diferentes grupos vandálicos, radicales, porque no los puedo llamar de otra manera, los que van a hacer destrozos al Zócalo y a prender fuego, y esto que hicieron los del Frena de tomar el Zócalo para poner sus casas de campaña, las casas voladoras de las playeras que vi en el intro, pues eso sí es, o sea, esa es impunidad. Y esto que sale Gilberto Lozano a hablar a sus anchas para decir que esto que ya dije, que el presidente, donde se atreva a tocarlo, él ya tiene un grupo de élite, un comando de élite, oye, como si fuera un sicario, o esto que salió a decir que violaran a no sé quién de la CFE y que le lincharan a no sé cuál.
Eso es apología del crimen. Y eso debiera ser sancionado porque eso está por fuera de la ley. Y eso es impunidad y por eso el tipo se siente impune y por eso sale a decir cualquier cantidad de cosas. Y meme, y con esto me callo, pero lo tenía que decir. El riesgo de que un loco como ese, que a muchos nos hace reír, es que hay muchos en la oposición coléricos como él, que sí pueden atender el llamado y sí pueden atentar algún día contra el presidente de la República. Entonces, me parece que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, en cuanto a que piensas, porque te apoya el 71% de la gente, piensas que estos son insignificantes. Entonces, menospreciar al adversario porque lo ves pequeño, te lleva a bajar la guardia y te pone en riesgo innecesario. Y mira, meme, más ahora que ya se aprobó también quitar el foro presidencial, no entiendo por qué el presidente López Obrador lo hace ahorita, desde su segundo año de gobierno, y no se espera mínimo a llegar al quinto o al sexto, sabiendo que la oposición va a todas, no le pega casi a ninguna, pero va a todas con carretonadas de dinero, tratando de legitimar estas ideas amarillistas en los medios de comunicación, que afortunadamente ya no tienen el efecto que tenían en los años 90 sobre nosotros. La gente es más crítica, está más politizada y también ya ha dejado de confiar en Alatorre, en Loret de Mola, en López Dóriga, en Denise Merker y también en la Dresser, afortunadamente. Pero a lo que voy, y con esto cierro, es a que el presidente corre a veces riesgos innecesarios al ser demasiado tolerante y a pesar de eso, estos imbéciles vienen y dicen que es un autoritario represor castrochavista. A eso me refiero. Ellos no le conceden nada y el presidente excede concediéndoles al punto que se genera cierta impunidad, meme. O no sé tú qué piensas al respecto otra vez. Ahí creo que sí hay un punto bien importante porque estamos hablando de la impunidad en materia de, hay formas de tener una manifestación que se salió de control sin afectar los derechos humanos. Eso me queda claro, existen las formas. Hay formas de hacer notar que existe un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Gobernación cuando un medio está desinformando, que es algo que se ha hecho mucho con el COVID y lo hemos visto muy, muy de cerca con el COVID. Pero no creerías, profe, y eso es a lo que ha apelado el gobierno, que el hecho de tomar estas acciones, si al final saben que por todo está mal, ¿no? Que al final si hacen una cosa está mal y si no la hacen también está mal. Esta administración yo he entendido que quiere jugar con las reglas que estaban hechas y que esas reglas es como para demostrarles, vean cómo yo también pude con sus reglas sin hacer mayores cambios sustanciales, que realmente digas, estoy haciendo algo distinto, completamente distinto, y es como decirles, yo también puedo jugar con sus reglas y al final tengo un 71% de personas que me respaldan y que siguen aquí. Tocas el tema del fuero y en tema del fuero, pues yo lo debatía con una senadora y me dice, no, el fuero existe porque todavía está este juicio de procedencia que es el fuero. Pero lo que sí se puede hacer es que ya se le quitó la inmunidad al presidente, ¿no? Lo pueden hoy juzgar por cualquiera de los 19 delitos que estén en el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva, y son bastantes, ¿no? Si vemos la cantidad de delitos, hay un abanico importante de delitos que entran dentro de esos mismos. Entonces, al final es el mismo Senado el que pone el pie o el que sería el que dictaría si hay procedencia o no por parte de la oposición. Yo ya adelanté que ya veo venir a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, veo venir a las senadoras del PAN, no sé si a Kenia López Rabadán, a Marta Márquez, a Lili Telles, a la Güera Reynoso o a Xochitl Gálvez, no sé a cuál de ellas, pero ya los veo venir con el primer intento por derribar a Andrés Manuel López Obrador desde el Senado de la República, desde la oposición, diciendo el tema del COVID, ¿no? Con estas denuncias que han llevado la Fiscalía. Ya lo veo venir. Aún existe la protección en la Cámara de Senadores, que es la que tendría que dictar este juicio de procedencia, pero de aquí, tomando todo esto que te digo, de aquí para el real, ¿no? Viene 2021, un año electoral, 2022, año de revocación, viene 2023 y 2024. Yo he apostado, y a ver si apuestas lo mismo que yo o distinto, que a partir del 2022, después de la revocación de mandato,
Si continúa con esta tendencia de aprobación del 70-71% que viene manejando y que consiga seguir en el mandato con todo y la revocación, a partir de ese momento yo apuesto que veremos cambios sustanciales, como que le va a meter el turbo a lo que queda de la administración para cerrar el año y prácticamente cumplir más de lo que prometió. Es que fíjate, sí estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Creo que tengo una lectura muy parecida a la tuya. Solo que creo que provoca AMLO de más a la oposición, sabiendo que la oposición es virulenta, sabiendo que no le conceden un ápice y sabiendo que además discuten coléricamente con fundamentos que carecen de evidencia probatoria para sustentar sus dichos, sus acusaciones. Por lo tanto, porque son coléricos. Pero justamente en ese sentido, creo que de pronto el presidente pierde más energía en eso que en seguir apuntalando sus propios procesos, sus propios proyectos. Y mira, la oposición no es tonta. Por alguna razón, o por esta razón que tú acabas de mencionar, Meme, de si continúas con el apoyo de 7 de cada 10 personas, pues por eso no son tontos, por eso no quisieron que el tema de la revocación del mandato se llevara a cabo en el 2021. Bueno, justamente en la elección intermedia, porque saben que por otro lado también, aunque dicen las encuestas que salieron publicadas entre ayer y hoy, que la intención de voto, cuando se le pregunta a la gente su intención de voto por partido, es de 32% únicamente por Morena, pero eso le basta para doblar al PAN y al PRI, que además tienen muy enojado a Damián Cepeda, porque las élites panistas, ahorita los panistas están como prostitutas de la política, aliándose con el PRI, aliándose con el PRD, aliándose con México Libre, con sus jurados enemigos, con los que siempre prometieron no ir en coalición, pues ahorita no les importa, lo que quieren es atacar a AMLO y acabar con él. Pero mira, imagínate que Morena, sin AMLO, solito les está dando, digamos, el doblete. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se quieren juntar para ver si juntando el 16% de uno y el 17% del otro, del PAN y del PRI, a ver si así se le alcanzan a acercar un poquito a Morena. Por eso insistieron tanto en que AMLO no fuera en la boleta de la revocación, porque saben que con AMLO, pues AMLO es un fenómeno político, es monstruoso, por más que lo intentan minimizar, es un gigante político. Y esto lo vamos a ver el día de la revocación, del día que gane por márgenes más amplios de los que digan las encuestas, porque ahora resulta que Felipe Calderón, el inmoral del haya sido como haya sido, en su segundo año de gobierno tenía más positivos, más porcentajes de aprobación que el mismo AMLO 2 años después. O sea, nomás imagínate para que veas el nivel de mentiras que se atreven a publicar Mitofsky, El Financiero, El Universal y el diario Reforma. Ahora resulta que Felipe Calderón, en su segundo informe de gobierno, tenía más aprobación, creo que le daban 64% de aprobación, que Andrés Manuel López Obrador, que ahora lo respaldan más a López Obrador que cuando fue la elección, y que además López Obrador ahora tuvo más del doble de votos en la elección presidencial del 2018 que Felipe Calderón en la del 2006. Entonces, bueno, nada más para ir cerrando esta idea de decirte por qué sí estoy de acuerdo contigo, pero también volver a recuperar esta idea de que me parece que a veces el presidente en este intento por desmontar la idea de que es intolerante y de que es autoritario, les concede mucho. Entonces, cuando les concede tanto que llegan a hacer cosas en la oposición que están por encima de la ley y que rebasan el margen de la ley. Y para que no le digan represor, para que no le digan intolerante, no, o sea, los deja caminar en esta línea de la impunidad, porque la línea es delgada entre la tolerancia y la impunidad, dejar que caminen impunemente. De tal suerte que están, mira, te voy a decir, esta es mi lectura. Riquín Canallín, nefastísimo. Perdón, es que no puedo hablar de Riquín Canallín sin darle su adjetivo adicional, tipejo nefasto, cínico, hipócrita. Dije que nomás un adjetivo, ¿verdad? Perdón. Ya te pasaste, fue como 5, pero no pasa nada. Bueno, estuvo midiendo al presidente López Obrador, estaba aterrado. En su clase todos los lunes.
Ricky Riquín Canallín vivió aterrado el 2019, cuando empezó a ver que López Obrador es demasiado tolerante, demasiado paciente, que no le pasó nada a Loret de Mola, que Israel Vallarta sigue preso, que a pesar de que Laura Carranco y todas han dicho, este señor de los montajes es el culpable de que haya gente inocente encarcelada, de que otros como Felipe Calderón, como Vicente Fox, que luego Vicente Fox sintió miedo, sintió paso en la azotea con la amenaza de que lo iban a meter a la cárcel por los impuestos que debe, porque es un evasor fiscal, un delincuentazo también, Fox. Y bueno, que dijo Canallín, bueno, veo que todo el mundo lo trata de ningunear y a nadie le hace nada, y ahí viene, se acerca el 2021 y Ricky Riquín Canallín sale a la escena, porque ya vio que sí se puede vivir ciertamente con un margen muy delgado entre la tolerancia y la impunidad. Entonces, a mí me parece que al presidente le hace falta cierta contundencia en poner en cintura a todos estos que son corruptos y que además están en la impunidad y que además están incentivados a seguir diciendo cualquier cantidad de calumnias en contra del presidente y en contra de gente del equipo del presidente. Bueno, pues navegando con el dinero que se robaron o con el dinero que recibieron ilegalmente, por un lado, y por otro lado, pues sabiendo que el presidente no los va a tocar por ahora, porque no quiere que le digan que es intolerante y que es autoritario. Y de todos modos se lo dicen, meme, que es lo más irónico del caso. Sí, lo que te decía, uno sí, el otro también, y después no les gusta esto, pero tampoco les gusta el otro. O sea, al final todo mal. Profe, ¿con qué te quedas de este informe por el segundo año de la toma de protesta, de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador? Me queda claro que hay cambios, creo que sería redundar mucho en decir si hay una diferencia o no, sería redundar mucho, pero ¿qué falta? Que ya también has mencionado que hace falta un poco más de contundencia con aquellos mensajes de odio o con aquellos que se van por la libre y que se pueden ir por la libre porque se les ha permitido irse por la libre, aunque haya algún tipo de mecanismo de, no le quiero llamar control de daños, pero sí hay respuestas, ¿no? A toda acción hay una reacción y hay reacciones que están dentro de la ley, que no es censura, que no es represión, que no es violación a los derechos humanos y que ahí están. ¿Con qué te quedas de este segundo informe por la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador? Y te voy a hacer una pregunta similar a la que te hice cuando analizamos lo de Maradona. Mencionaste que Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno electoral, es un fenómeno social en México. ¿Lo podrías comparar o podríamos encontrar otro perfil más o menos con este arrastre, con este empuje en otro país? Buena pregunta. Mira, primero respondo la pregunta 1 y después voy pensando en el Inter para darte la respuesta a la pregunta 2. La pregunta 1 tiene que ver con qué me quedo de este segundo informe. Primero, que AMLO es un genio de la comunicación política, pero lo que lo hace un genio de la comunicación política, meme, es que es un animal político. En el término socrático griego de animal político, en el término aristotélico de animal político, significa que es un estratega, un ajedrecista de muy altos vuelos, que cuando da un golpe es porque ya pensó los siguientes tres, cómo, dónde y con qué fuerza los va a acomodar, ya pensó en la reacción y ya pensó también en el contraataque. Y eso es lo que le ha ayudado a que su discurso tenga sentido. Es un genio de la comunicación política porque le habla al pueblo en los términos que el pueblo entiende, sin menospreciar. O sea, es más bien empático. Es un hombre que te habla con conocimiento de causa porque conoce al pueblo. Mira, yo dije dos sentidos. Es exitoso porque te dice las cosas que hace, pero te las dice porque las hace. O sea, le habla al pueblo en los términos que el pueblo entiende porque ya recorrió el país. Hoy mismo lo dijo en el discurso. Dijo, he visitado ya como presidente todos los estados de la República. Los que menos he visitado son 4 veces. Hay otros estados que los he visitado hasta 26 veces. Eso te habla de que como conoce la diversidad nacional, conoce a la gente y está con la gente, entonces se comunica de tal suerte que este gran crisol de comunidades que conformamos este gran país llamado México pueda comunicarse con todos ellos. Segundo, me quedo con que es un hombre empático.
Cuando dice todos tenemos igualdad de oportunidades, se están creando las condiciones incluso constitucionales para que todos los mexicanos tengamos acceso a educación, a medicamentos, pero vamos a poner énfasis en los más pobres, en los más vulnerables. Eso te habla de un gobierno empático. Cuando dice no puede haber, que parece también frase de meeting de campaña, gobierno rico con pueblo pobre, lo dice porque lo siente, porque es la fórmula que le funcionó cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que por cierto le dio tanto auge y tanto respaldo de los iba a decir de los defeños, estaba acostumbrado a decirles defeños, de los chilangos, pues, de la gente de la Ciudad de México. Y en tercero, ¿con qué me quedo? Con que es un hombre que cumple lo que promete. O sea, mira, meme, yo nací en 1981, no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven. A mí ya me tocaron vivir las administraciones de Miguel de la Madrid, ya me tocó vivir con conciencia política la administración de Carlos Salinas de Gortari, porque además mis papás eran activistas, eran pro Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese tiempo era el AMLO de estos tiempos, y me tocó vivir en plenitud, en plena adolescencia, el sexenio de Zedillo. Una característica que tenía el PRI y los candidatos priistas en las gubernaturas, en las presidencias municipales, y si no, la gente que está conectada, que me diga si miento o si digo la verdad. Pero estábamos acostumbrados, meme, a que en campañas electorales nos bajaran las perlas de la Virgen. Estábamos acostumbrados a que nos prometieran maravillas los priistas y los panistas, y ya como presidentes de la República, y ya como gobernadores, y ya como presidentes municipales, y ya como congresistas locales, estatales, como senadores, no cumplían nada. No cumplían nada de lo que te prometían. Entonces, ¿ahora qué le están criticando a López Obrador? Ese peje populista sí cumplió lo que prometió, pero eso no es importante, intentando minimizar que un político sí cumple con lo que promete, cuando históricamente el paradigma clásico, meme, es que un político no cumpla lo que promete, que sea bueno para bajarte las perlas de la Virgen, de la corona, pero que cuando ya se convierten en funcionarios se olvidan de las promesas de campaña. Entonces, yo me quedo también con esa tercera cosa. López Obrador es un candidato que prometió mucho y es un presidente que a 2 años de su gobierno ha cumplido con 97 compromisos que enumeró en el Zócalo, 97 de 100. Ni siquiera tú dijeras, bueno, qué bueno, porque es el 5º año de gobierno. Pero no, estamos en el 2º año de su gobierno y ya nada más le faltan 3 cosas en las que seguramente va a trabajar lo que le resta. Con eso me quedaría, y entonces yo contestaría a tu segunda pregunta, que fue, ¿qué otro personaje político estaríamos ahora vivo, supongo, más o menos encontrándole analogía? Porque yo pudiera decirte Fidel Castro, que fue un gigante también de la comunicación política, y pese a la imagen que le han hecho de bandolero, de comunista, etcétera, etcétera, tú puedes estar en Cuba con todo y el bloqueo que hay a las 3 de la mañana en el callejón más feo que te puedas imaginar de La Habana, que además tenga pinta de peligroso, y nadie te va a molestar. O sea, la seguridad es impresionante, el desarrollo deportivo de Cuba es impresionante, el desarrollo educativo también es impresionante, no así la cuestión tecnológica por razones exógenas, es decir, por el brutal bloqueo comercial de Estados Unidos. El otro que también tiene un parangón, pues es el mismísimo Chávez, pero como sé que Castro y Chávez les da miedo a la gente, bueno, el otro gigante es Evo Morales, que sacó de la pobreza a más del 40% de la gente boliviana, nada más que él duró 14 años gobernando, Evo Morales, y el otro que pasó tantito equiparable pudiera ser Luis Ignacio Lula da Silva, a quien intentaron ningunear y bajonear por todos los medios, pero que parece que otra vez está en pie de lucha, en pie de guerra. Y mira, con estas argucias legales evitaron que Lula volviera a ser candidato, porque si no, no tendríamos a este ridículo de Jair Bolsonaro dirigiendo los destinos de Brasil. Tendríamos a Lula da Silva, pero lo metieron injustamente a la cárcel acusándolo de corrupción política sin probarle, y le ganaron 2 años de su tiempo encarcelándolo para que no pudiera competir por las elecciones, en donde todas las encuestas decían que Lula iba a ganar la elección a Bolsonaro,
pero lo quitaron del camino, y ese juez que lo quitó del camino luego fue subordinado en el Ministerio de Justicia de Jair Bolsonaro. De ese tamaño es como se las gasta la derecha, calumniadora y que además es reaccionaria. Y bueno, pero con esos personajes más o menos compararía por el grado de aceptación y el grado de relevancia que tiene el presidente López Obrador. Aquí me pregunta, y es justo el que estábamos pensando, dice María de Jesús, ¿y qué tal Pepe Mujica? Otro gigante. Ándale, Pepe Mujica es otro gigante, por cierto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, mi querido profe, por este análisis. Es una visión que queríamos complementar, integrar mucho con la gente. Y yo encantada de tenerte ya en 2 semanas, ya te he tenido más veces que en medio año. Qué congratulante me resulta. Oye, Meme, a ver cuándo me acompañas en mi canal. Con gusto, mi querido profe. Ya sabes que a esta hora nosotros estamos acá, pero ahí vemos cómo nos fusionamos, vemos qué hacemos y con todo gusto nos vemos en tu canal, en tu profe de RI. Pues nosotros nos vamos, mi querido profe. Pues despide a la gente y hay que aprovechar para invitarlos a que vayan a tu canal. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, amigas, cuando termine Meme Yamel, se pueden pasar a mi canal porque ahorita en este momento voy a empezar mi clase de Relaciones Internacionales y yo voy a hablar de los logros y de los límites en materia de política exterior de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el caso de Evo Morales, de Venezuela, del G20, etcétera, etcétera, de la ONU. Pero no se muevan de aquí hasta que se termine Meme Yamel, se vienen al canal de tu profe de RI para hablar de relaciones internacionales. Meme querida, muchas gracias. Te mando un abrazo y ahorita te los mando. Prometo no tardar tanto. Excelente. Muchas gracias. Prometo no tardar, ahorita te los mando. Muchas gracias, profe. Un abrazo.